¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en la última de las clases les comenté que les iba a preparar un tutorial un poco para apoyarlos en la revisión de sus preguntas de investigación, así como de sus proyectos de intervención, para posteriormente poner especial atención a la forma en que tenemos que aprender a establecer una relación entre preguntas, objetivos y el diseño metodológico que ya me están entregando por estos días en su primera versión. Para ello he preparado un material que le puse las preguntas en un proyecto de grado, de lo práctico a lo teórico o de la investigación a la intervención. Y en ese sentido es importante hablar acerca de las preguntas de investigación, a sabiendas que una pregunta de investigación es lo que orienta el trabajo que realiza un académico que pretende investigar algún asunto. En ese sentido, es importante no perder de vista que en el caso de ustedes que están cursando un programa de posgrado, eh, tienen que aprender a manejar conceptualmente desde la educación o desde la docencia el lenguaje propio de estos ámbitos de formación que ahora ustedes viven. En ese sentido, es importante que en el caso de cada uno de ustedes entiendan que a veces una pregunta de investigación tiene que ver con un problema y en algunas otras ocasiones con un fenómeno. Lo que es importante en este momento, independientemente que esto lo reflexionen más adelante, es que hay preguntas de investigación que propiamente generan información para poder explicar, para poder comprender un problema o un fenómeno, mientras que hay preguntas orientadas hacia una intervención. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo importante es que a partir de estas preguntas que ustedes se plantean, tienen que aprender a resolver el tipo de realidad desde el cual es posible ubicarnos. ¿Y de qué hablo? Estoy hablando de que la realidad que vivimos todos los días es una realidad práctica. Es decir, aquellas cosas que a ustedes les interesan porque lo han visto en sus salones de clases, en sus instituciones educativas, forman parte de una experiencia empírica. Lo que ahora están haciendo en el contexto de un proyecto de investigación es pasar de esa realidad empírica a una realidad propiamente teórica o disciplinaria. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a ver las cosas de manera disciplinaria. Y en ese sentido es importante no perder de vista que mientras en la realidad cotidiana nosotros resolvemos las cosas de manera empírica y a partir de la experiencia que en torno a las cosas tenemos, lo cierto es que de cara a lo disciplinario, las realidades se muestran un poco más complicadas. Y en ese sentido es que va la importancia de los proyectos que en este momento están realizando. ¿Por qué? Porque comienzan a desprenderse de esta cierta mirada ingenua propia del llamado conocimiento empírico para pasar a una mirada mucho más elaborada, mucho más reflexiva, mucho más analítica, más crítica, más conceptual, y es precisamente desde allí, desde donde se plantean los temas de investigación que después terminan por ser problemas o fenómenos de interés para los especialistas en la educación. Ahora, ¿qué cosas en lo particular tendríamos que precisar con relación a las preguntas prácticas? Que una pregunta práctica se la puede plantear cualquier persona en la vida diaria. Por ejemplo, hoy que vivimos en un mundo de la tecnología está presente en todos lados, a lo mejor yo como padre, ustedes como tíos, o mi abuela, para ver lo que están haciendo sus nietos, pueden hacerse una pregunta muy parecida a esta que pongo como ejemplo. ¿Qué papel juegan las computadoras en el aprendizaje de quién? Del nieto, del sobrino o del hijo. Esa pregunta cualquier persona la hace. En cambio, ya en el terreno de lo disciplinario, en la medida en que se usa un lenguaje más conceptual, es decir, teórico,
apelamos para plantearnos a una pregunta en un contexto de proyecto de investigación más elaborada, como por ejemplo esta: ¿cuál es el papel que juegan las TIC en los procesos de innovación educativa para generar ambientes de aprendizaje entre los estudiantes? Si ustedes se dan cuenta, parte de la misma inquietud, solo que se genera en contextos diferentes. Y eso es importante que no lo olviden ustedes. Aquí estoy hablando de TIC, estoy hablando de innovación educativa, de ambientes de aprendizaje y de estudiantes, es decir, de un lenguaje propio del campo de la educación, propio de la comunicación particularmente. En ese contexto, entonces, ustedes de lo que se tienen que preocupar es por plantearse preguntas en donde se emplee un lenguaje disciplinario, es decir, que demuestren a través del uso de conceptos que ustedes tienen la posibilidad de asumir una mirada disciplinaria, una mirada desde algún campo de conocimiento. ¿Por qué? Porque finalmente las preguntas que se tienen que plantear son o deben de ser generadoras de conocimientos y de producir información para poder entender mejor un problema o fenómeno y por lo tanto generar un conocimiento nuevo o diferente a aquel conocimiento que tenemos en la vida práctica. Asimismo, dice finalmente, desde estas preguntas ya se puede ir diseñando un primer mapa que ubica conceptos para orientar por una parte lo metodológico y por la otra la fundamentación teórica. Y en este mapa, por ejemplo, ustedes pueden ver que yo hablo de TIC, hablo de innovación educativa y hablo de ambientes de aprendizaje. Digamos que esos tres conceptos están presentes en las preguntas y esos tres conceptos están ligados a otras dimensiones teóricas que también es importante no perder de vista a la hora de ir articulando un mapa. También se habla de prácticas educativas y nuevos roles de educación por competencia. Estamos hablando de docentes y estudiantes en sus nuevos roles, pero también del aprendizaje estudiantil a partir de esto que se conoce como educación por competencias. Aquí tenemos entonces un mapa que orienta el proceso de fundamentación teórica, pero también y anticipadamente genera la posibilidad de ir vislumbrando por dónde se hace un diseño metodológico. Vamos pues entonces a aquello que en lo particular nos debe de interesar y que es precisamente lo que mueve a esta presentación. Dice aquí preguntas de investigación e intervención. Y pongan atención a las características de las llamadas preguntas de investigación, es decir, aquellas que producen información para generar un conocimiento. Y una pregunta puede ser: ¿pueden las TIC generar ambientes de aprendizaje para facilitar el aprendizaje de la historia entre los estudiantes? Aquí hay una repetición de palabra aprendizaje, ahí se me fue, me pido una disculpa, pero como quiera que sea, lo importante es el espíritu que mueve a la pregunta. Otra pregunta de investigación: ¿qué impacto puede tener el empleo de dispositivos móviles en la configuración de ambientes de aprendizaje para el desarrollo de competencias autogestivas entre los estudiantes universitarios? Son preguntas que tratan de producir información que le permita al investigador conocer más a profundidad aquello que le interesa. Y como parte de los resultados se genera un conocimiento. Eso es lo básico de una pregunta de investigación. Interrogantes que generan conocimientos. Ahora, en el caso de las preguntas de intervención, vean que trato de establecer una liga entre una y otra a propósito de lo que yo llamaba hace rato preguntas de investigación y en ese momento, preguntas de intervención. El diseño de un ambiente personal de aprendizaje en línea fortalece el aprendizaje de la historia entre los estudiantes de secundaria. Si se dan cuenta, la naturaleza de la pregunta tiene que ver ya con la posibilidad de implementar, de contribuir o de resolver un asunto. Esa es una característica de una pregunta de intervención. Para el caso de la segunda pregunta que aquí les planteo como interrogante de investigación, hago una pregunta orientada hacia la intervención. El uso de una app
de realidad aumentada le permite al estudiante diseñar estrategias autogestivas para fortalecer su aprendizaje en torno al tiempo histórico. Si se dan cuenta, se habla de un recurso del desarrollo de un conocimiento a partir de una unidad temática. Entonces ya tiene que ver con atender particularmente un asunto que ocurre en un contexto áulico y por lo tanto es de intervención. Entonces, los invito a que analicen, a que reflexionen y traten de identificar estas características a las que hago referencia para que en el caso de cada uno de sus proyectos precisamente resuelvan esta parte en la que estamos a propósito de el diseño metodológico. Y ya para terminar, yo les diría que es importante que se den cuenta que entre una y otra pregunta hay diferencias sustanciales, mientras que la pregunta de investigación genera información para producir un conocimiento, la otra atiende o propone algo. Y eso es precisamente una característica de los proyectos de intervención. A partir de esto, creo yo que podemos fortalecer mucho más las decisiones que tomamos para el diseño metodológico en el proyecto que están realizando tanto aquellos que estudian la maestría en educación como los que cursan la maestría en docencia. Gracias y nos vemos pronto.